Por lo tanto, los primeros barcos que llegan, los barcos pueden ser de contrabandos o no, porque no hay nada escrito en esa época. Tú sabes que recién estaban conquistando. Y la conquista muchas veces trae como consecuencia que no existan una infinidad de documentos que no sean, por decirlo, oficiales, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para mí sí las uvas se siembran en Ica, entre Ica, Chincha, Pisco. Sobre todo Ica, Pisco, porque si dejamos de lado Lima la Vieja, que queda como una encomienda, antes de 1535, la fundación de Ica son 25 años después. Pero eso no quiere, o sea, como villa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existieran encomiendas. Ya las encomiendas estaban en las zonas de, tú sabes, las más antiguas son San Juan, Caravedo, estamos hablando Tacama, todas esas zonas de... Que se explique lo que es la, encomiendas esas tremendas extensiones de terreno que incluía campesinos de propiedad de un español que había luchado por la conquista, por la invasión, ¿no? Sí. Y justamente el problema con el rey de España viene con los encomenderos, porque se supone que los encomenderos recibían esas chacras, esas haciendas o esas encomiendas a perpetuidad. Pero entre los cambios de reyes, tú sabes que hay un cambio de reyes en esas épocas, le quitan esa perpetuidad y solamente se la dejan hasta en vida. O sea que los hijos ya no recibían, ¿no?, la encomienda. Y ahí viene la revuelta de los encomenderos, de los pobres del Perú. Y indudablemente que en el libro de Toro Lira está justamente esas revueltas, que él subvencionaba muchas veces a Hernández de Girón, que era un español que hace alianza con los pizarristas, y que bueno, ahí nos damos cuenta que Hernández, ¿no?, el primer viticultor, era un espía del rey. Vale. Entonces jugaba con justos y troyanos. Vale, pateaba con los dos pies. Vale, entonces, ese es el basamento histórico de este trabajo que has realizado, ¿no es cierto? Una parte. Y la otra parte es explicar justamente, bueno, yo lo dejo entrever porque estoy sacando otro libro, pero esta parte explica eso, explica un poco la historia del Perú, de la propia conquista, pero va encaminado hacia los primeros que, para mi modo de ver, fueron los que destilaron por primera vez el pisco, que fueron los levantiscos. Vale, ya. Esta es la historia del pisco. La historia de tu pisco, entonces. Ahora. Bueno, se entrelaza. Sí, se entrelaza en sobremanera. Yo sustento que para el 42 ya había pisco, porque ya había uva. Pues yo me la jugué cuando escribí el libro, porque todavía no había salido el libro de Toro Lira. No había leído tampoco el libro Pedro Manuel el Griego, escrito por Lorenzo Huertas, que él me lo obsequió después, en donde habla toda la cantidad de griegos que vivían en Ica, que es anecdótico. Y sacando esas investigaciones, entonces sustento de que como ya había uva y ya habían artífices que a la usanza griega, porque en Grecia ya había pisco, ya existía el pisco. ¿Pisco? Pisco, pero con otro nombre. Aguardiente. Estamos hablando de... Acá tenemos varias formas de hacer el pisco, y tú me hablaste del vino o el pisco. ¿Qué era primero, el pisco o el vino? Y justamente te quiero explicar eso. Hay muchas teorías ahora de que hablan que primero tiene que haber sido el vino, para después, como hubo un excedente de vino por la prohibición de la exportación de las colonias, el rey de España prohíbe, como había una producción gigante de aguardientes y vinos, el rey de España prohíbe las exportaciones. Estamos hablando de 1570 y tantos, casi al 80. Entonces ya toda esta zona había proliferado ya por eso. Pero los productores artesanales, al menos como yo, sabemos que cuando tú tienes tu mosto, tienes tu cachina, tu primero es dulce. Conforme pasan los meses, hasta como la cachina se te va secando. Entonces tienes una cachina dulce, semiseca, seca, y después ¿qué pasa? Se te vuelve vinagre, se te tuerce, se te vuelve vinagre, eso es el vinagre. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para que tu cachina o tu mosto no se te malogre? Pues le echas pisco. Cortas el proceso. Cortas el proceso de fermentación. Si quieres un vino dulce, pues la cachina es dulce. Lo dejas unos meses
Eso es vino, ese es un vino antiguo. Y entonces también hay otra forma de hacer pisco, que es un aguapié. Todo el mundo lo sabe, o sea, al orujo ya prensado, le echas agua y lo dejas fermentar. Y eso lo destilas y es valedero. Es valedero porque inclusive hacen pisco con pasas. Es la fruta, es la vid la que da. Y entonces en Grecia tenemos un pisco de aguapié en Creta que se llama raquí. Y en Macedonia, la patria de Alejandro, es el cipuru. Entonces, ¿qué tomó Noé? ¿Una cachina o un vino? O tendría que él conocer también de destilación para poder neutralizar. Acuérdate que los egipcios también destilaban. O sea que cuando llegan eso está en el libro, llegan los conquistadores españoles, llega un griego que era Pedro de Candia. Él era artillero, era de Creta. Dale, vamos a hablar de tú. Entonces, nosotros hemos creído por conveniente, ¿no?, poner la marca Levantisco, porque fueron los levantiscos griegos, que eran los artilleros griegos, que eran más de 50, alrededor de Pedro de Candia, quienes destilan el pisco por primera vez en el Perú. Tremendo trabajo, ¿eh? Hasta artesano y además también etnográfico, ¿no? Sí, acá Como hemos el puesto... libro, te incluye tu libro, una botella de 550 mililitros, ¿no? Sí, pisco puro. Y una artesanía. Y hemos puesto aquí Batalla de Chupas, Ayacucho, 1542. Porque es ahí donde pelean los artilleros griegos en la guerra civil española entre pizarristas y almagristas. Entonces es una prueba de que los artilleros griegos, que eran llamados levantiscos porque eran revoltosos, ingeniosos, estuvieron presentes. Vale. ¿Dónde pueden buscar, dónde pueden adquirir esta belleza? Bueno, ahora estamos abriendo nuestro local en Camino Reyes, X1A en San Juan Bautista. Bueno, sabe que Camino Reyes es el límite entre San Juan Bautista y Salas, Guadalupe, ¿no? Cerca de la posta de Camino Reyes. Su respectiva presencia en redes, Facebook, su fanpage allí y teléfono. ¿Cuál es el teléfono? 918-113-562 y entren a la página El Origen del Pisco o también Piscos y Vinos Levantisco, ¿no?